Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte del tema de niveles de conciencia presentados por el Dr. David R. Hawkins en su libro El poder contra la fuerza. Si no has escuchado los episodios anteriores, en la parte 1 donde te hablé de los niveles de conciencia por debajo de 200, te invito a que pauses este episodio y vayas y lo escuches porque bueno, esta es precisamente la continuación. Hay que decir también que es el tercer episodio que llevo hablando exclusivamente de este libro y bueno, ya va a ser el último, no vamos a tocar más este tema. Antes de empezar con los niveles de conciencia que están por arriba de 200, que son los niveles donde ya él considera que entras al poder. Recuerda que el libro se llama El poder contra la fuerza, ya que la fuerza es lo que caracteriza los niveles por debajo de 200 y el poder lo que caracteriza los niveles superiores entre 200 y 1000. Ahora bien, el Dr. Hawkins llega a una conclusión y dice que el 85% de la población está por debajo de 200. O sea, solamente el 15% está por arriba. Y que aproximadamente en los años 80 el promedio mundial pasó de 190 a 207. También dice que solamente el 4% o menos del 4% de la población logra niveles de conciencia superiores a 500 y que un nivel superior a 600 solamente lo logra aproximadamente una persona de cada 10 millones. Ahora bien, leyendo el libro para mí nunca me quedó claro cómo fue que el Dr. Hawkins llegó a estos resultados o a estos números, colocar de una manera tan cualitativa algo que es altamente subjetivo. O sea, cómo hizo él para mirar el promedio de la conciencia de toda la humanidad, fue algo que por lo menos no entendí. Probablemente me faltó investigar más o no sé. De todos modos, tampoco quiero ser yo quien critique el trabajo investigativo de toda una vida de un científico bastante reconocido en temas de comportamiento humano como fue el Dr. David Hawkins. Sin embargo, dejo ahí como la perlita, me pareció un poco, no vamos a decir extraño, cómo lo pudo calificar de una manera tan exacta. Vamos a decir por ahora que no lo entiendo. Sin embargo, para motivos de este podcast, pues vamos a dar por sentado que es así, ya que él lo menciona en su libro. Así que bueno, estamos hablando del 85% por debajo de 200, es bastante. Y ahora que voy a empezar a explicar los niveles de conciencia y más o menos cómo él los clasifica, es fácil para mí darme cuenta que si tan solo un 10% más lográramos el nivel de 250, pasar del 15 al 25%, el mundo sería mucho mejor. Los resultados, los cambios se verían enormemente en la sociedad. ¿Y por qué? Y vamos a empezar. El nivel de 250 es el de la neutralidad. Neutralidad, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver, los niveles por debajo de 250 tienden a tomar posiciones rígidas. Es decir, tienes una postura y sobre todo en la parte política, en la parte de religión, tú tomas una postura y la mantienes durante toda la vida. No vas a moverte de ahí porque fue lo que te enseñaron, porque fue lo que aprendiste, porque fue lo que comprobaste. Hay muchas experiencias de vida que te llevaron a concluir que esa era tu postura y ahí te vas a mantener firme hasta que fallezcas, y este tipo de posiciones son muy bien vistas por la sociedad. Es decir, una persona que cambia de opinión muy frecuentemente se le suele ver como una persona que no es seria, como una persona que ni siquiera sabe lo que quiere. En cambio, siempre se vende la idea que hay que tener claridad en ideas, claridad en objetivos, y eso muchas veces también se asocia con claridad en forma de pensar, en ideología. Y el Dr. David Hawkins hace una analogía más o menos como en el karate: cuando tienes una posición demasiado rígida, un golpe muy fácil te va a quebrar. Un golpe bien puesto, cuando algo está completamente, que no tiene ningún tipo de flexibilidad, se quiebra. Entonces, esta es la crítica que él hace a los niveles por debajo de 250, que al tú no cambiar de opinión, es muy fácil que alguien te ataque, que alguien te critique, y parece un poco, o es como muy similar a lo que hablábamos en el episodio anterior con el orgullo. Tú estás muy orgulloso de algo y una persona te lanza un ataque con razón o sin razón, es muy fácil que te hiera, te lastime y puedas caer a la ira e incluso a niveles más abajo. La condición neutra, lo importante es que es flexible, es decir, que no tiene una posición, o sea, no es crítica, es muy realista frente a los problemas. Y eso tiene como resultado algo: la persona que es neutra se despega de los resultados. Vamos a colocar ejemplos. En un debate, en una discusión, una persona que no es neutra va a llegar con la premisa de que él tiene la razón y de que su oponente o la persona con la que está debatiendo está equivocada. Y se va a concentrar todo su debate y todos sus argumentos va a ser en demostrarle a él,
a su contrincante y a las personas que estén escuchando, si es público o si está por internet, que su contendiente está equivocado. Cuando una persona es neutra, esa persona no le importa si tiene razón o no. Va a llegar al debate con la idea de aprender y te vas a dar cuenta en la forma como forman los debates. Una persona que es extremadamente rígida en sus posiciones, todo el tiempo está lanzando afirmaciones. Es que esto es así por esto, esto y esto. Y todo el tiempo afirma, afirma, afirma. Una persona que llega al nivel de neutralidad llega con preguntas. Y esa es la gran diferencia. Si su rival tiene una tesis, la va a cuestionar, le va a decir, ok, pero tú dices esto, ¿qué pasaría si? ¿O cómo compruebas qué? ¿O cuál sería el resultado? ¿O cuál sería la consecuencia en tal situación? Y eso va a hacer que la otra persona se vea obligada a exponer muchísimo más su punto de vista. Y en lugar de hacerlo poner a la defensiva, lo vas a invitar a que explique. Y al final, probablemente tú vas a aprender muchísimo. Una persona neutra todo el tiempo está buscando aprender. No le interesa tener la razón, el tema del orgullo ya quedó atrás y por ende es de todas las personas, sin importar, a pesar de que pueda ser una persona que tú no conozcas o que ante la sociedad tenga un grado académico demasiado bajo, que uno diga, no, pero es que puedes aprender de él, por ejemplo, si ni siquiera fue a la escuela. Esos son prejuicios sociales que tenemos hoy en día. Sin embargo, una persona neutra siempre sabe que su prójimo tiene algo que enseñarle. Entonces, si llevamos todo esto que estamos explicando de la neutralidad al campo de la religión y al campo de la política, imagínense cómo sería el mundo. Estamos tremendamente polarizados por temas religiosos, por temas políticos, y esto pasa en casi todos los países. En Colombia, en Estados Unidos, tenemos la guerra en Medio Oriente, que es una guerra religiosa, entonces van unos contra otros. Ese es el problema de la no neutralidad, que polariza. En cambio, una persona neutra siempre va a utilizar la dialéctica como mecanismo para resolver conflictos. ¿Qué es la dialéctica? Es, para explicarlo de una forma fácil de entender, porque es un concepto un poco complejo, tú tienes una tesis es un postulado, es una forma de pensar, una idea, y tu oponente te coloca una antítesis, es decir, los dos están en conflicto. Tú piensas A, yo pienso B. Entre los dos van a intentar encontrar una síntesis. Una síntesis es una conclusión que incluye las dos posturas, que busque los puntos en común e intenta resolver en la mayor medida posible el conflicto que tienen. Ahora, esta síntesis se convierte en una nueva tesis y por concepto genera una antítesis que después tiene que buscar una síntesis. Es un proceso que nunca termina. Entonces tenés una tesis, antítesis, síntesis, que se vuelve tesis, que genera antítesis, y así se la pasa uno toda la vida. Por eso el conocimiento, en términos un poco más filosóficos, nunca se acaba. Porque todo el tiempo se están apareciendo nuevas ideas, nuevas formas que se entran en conflicto con lo que ya creíamos y tenemos que resolver. Ahora bien, si todos utilizáramos esta forma, este método dialéctico para resolver conflictos, probablemente ni siquiera habían guerras. Probablemente no habría división política. Entonces, sería un mundo en el que las personas entenderían muchísimo más. Y por eso decía, antes de empezar a explicar los niveles de conciencia, que si como sociedad lográramos que un 10% más de gente llegara a este nivel, sería un mundo totalmente nuevo y diferente. Y lo que me deja a mí pensando es que es un nivel al que no es tan difícil llegar. Sencillamente es cuestión de dejar el orgullo y el ego a un lado. Y sencillamente es cuestión de buscar constantemente qué es la verdad, quién tiene razón y no tenerla uno mismo. Ese es un punto que me gustaría que los que están viendo este video se quedaran y reflexionaran al respecto y me dejaran en los comentarios qué piensan. El siguiente nivel de conciencia es la voluntad, que ya calibra en un nivel de 310. Este nivel de voluntad es muy parecido a la neutralidad porque pasas a tener una mente muy abierta. Es decir, aprendes muy fácil. Unas personas que tienen nivel de voluntad son genuinamente muy amistosas y tienen todo el tiempo ese deseo de servir al prójimo. No tienen bloqueos de aprendizaje, entonces son muy maleables, por decirlo así. Tú los colocas en una posición, aprenden muy rápido, los pones en otra, aprenden igualmente rápido, no les importa empezar de cero, no les importa, porque todo el tiempo están constantemente con la necesidad de aprender. Tienen una ventaja muy interesante y es la capacidad para autocorregirse, para reflexionar sobre sus propios errores
y para mejorarlos. Y esto es algo en lo que es muy difícil de hacer. Porque como seres humanos siempre nos creemos perfectos y siempre creemos que no cometemos errores y que los equivocados siempre son los demás. Pues en este nivel, la autocrítica es fundamental. Constantemente estás evaluando y estás corrigiendo tus propios errores. Por eso digo que es un nivel, pues el de la voluntad, al que sería muy interesante que más personas intentáramos llegar. Y está muy ligado a la neutralidad. Ahora, algo que tienen en común estos dos niveles, tanto la neutralidad y la voluntad, es que la autoconfianza es muy alta. Y mira que estoy hablando de autoconfianza al mismo tiempo que estoy diciendo que son muy críticos consigo mismos. Y es que muchas veces pensamos que aceptar un error nos baja la autoestima porque muestra que no somos capaces. En estos niveles es al revés. La autoconfianza está tan alta que te permite darte cuenta que te equivocaste y encontrar una solución y aprender de ahí. Ahora, la parte emocional también está muy desligada de eso. Por eso es que estas personas normalmente no están interesadas en conflictos, no están interesadas en competencias, en demostrar quién es más fuerte. Eso lo dejan siempre a un lado, siempre están buscando desaprender. Por ende, no busca controlar la conducta de las otras personas y este punto me pareció sumamente clave cuando estaba leyendo el libro. Los seres humanos todo el tiempo estamos buscando controlar a los demás. Todo el tiempo estamos buscando demostrarles que nuestro punto de vista es el ideal, que no deberías hacer lo que estás haciendo por X o por Y, que estás equivocado, que por qué te enojas tanto. En todos los aspectos de la vida estamos constantemente buscando que los demás hagan o dejen de hacer algo que pensamos que está mal. En este nivel no se busca eso. Y por ende, como no estamos buscando controlar a las personas en este nivel, también es muy difícil de controlar de una manera, vamos a decir, emocional, de una manera ideológica. Es muy difícil controlar a una persona que está en el nivel de voluntad o que está en el nivel de neutralidad. Siguiente nivel, con aceptación. La aceptación calibra en un nivel de energía de 350. Y aquí en este nivel es donde viene una gran transformación porque estás aceptando que todas las consecuencias de lo que pase contigo, sea bueno, sea malo, todas esas consecuencias son responsabilidad 100% tuya. O sea, tú tomas la responsabilidad de todo. Por debajo de los niveles de 200, las razones de la infelicidad, de los problemas, de cualquier excusa que te pongas siempre van a ser externa. Que de pronto no te dieron el trabajo porque no estabas preparado, que tú tienes problemas económicos porque es que el barrio donde vives, que no eres feliz porque es que resulta que en tu trabajo no te han dado un ascenso, que no tienes familia, quisieras tener un hijo y no lo tienes. Todos esos factores que pueden producir infelicidad y molestia en el ser humano, le echamos la culpa a agentes externos. En este nivel de aceptación, nos damos cuenta que la responsabilidad es 100% nuestra, que la felicidad es una decisión, tú decides ser feliz, no depende de nada externo, que tú decides aceptar lo que tienes, que si los problemas vienen, la decisión de cómo los vas a enfrentar y el resultado va a ser 100% decisión tuya. En este nivel también sobresale mucho la autodisciplina. Son personas ultramente disciplinadas y tienen un dominio y un control propio bastante alto. Y las metas que se ponen siempre van a ser a largo plazo y le van a dar prioridad sobre las metas a corto plazo. Siguiente nivel, nivel de la razón, que ya calibra en 400. Ese es el nivel de los grandes científicos, como lo dice el Dr. Hawkins, de las personas que han ganado premios Nobel, de Albert Einstein, de Freud, de filósofos muy famosos, porque es un nivel de la razón, porque ya trasciende completamente la parte emocional y intenta buscar la lógica absolutamente a todo. Son capaces de comprender muchísima información y calcular o computarizar muchos números, muchos datos que llegan a sí mismos y son capaces de manejarlos, y por eso son científicos la mayoría. El nivel de la ciencia, el nivel de la medicina por su alta capacidad de análisis. Ahora bien, este nivel es como el nivel máximo al que los seres humanos en promedio aspiramos a llegar, porque ahí te encuentras con una barrera enorme. ¿Cuál es esa barrera? Que una persona excesivamente científica, que dedica toda su vida a la investigación en un laboratorio, tenemos muchas veces la imagen que son personas que se apartan un poco de la sociedad y que son como incapaces ya de distinguir entre lo que están haciendo como ciencia
y su entorno que los rodea. Es decir, muchos de ellos pueden tener problemas de socialización, de apatía, vamos a decirlo de alguna forma, no son capaces de desconectarse de su investigación y su trabajo para dedicarse a vivir la vida. ¿Por qué? Porque su tiempo lo tienen plenamente, vamos a decir, copado, tienen una agenda sumamente llena en su investigación. Hay ejemplos, por ejemplo, digamos Nikola Tesla, si miras la historia de él, te puedes dar cuenta que era una persona que ni siquiera tuvo tiempo para el amor. Él pensaba, por ejemplo, que tenía una relación sexual con una mujer era una pérdida de tiempo. Entonces, por eso la biografía de Tesla cuenta que él murió virgen, porque nunca tuvo tiempo para eso por estar completamente investigando. Y esto le pasa muchas veces, se le suele llamar como los niños nerds, que todo el tiempo están estudie, investigue, avance, que no tienen tiempo casi ni siquiera para comer. Esa es una crítica que el Dr. Hawkins le hace. Bajo mi opinión, y ya es opinión personal saliéndome del libro, esto no siempre es así. Tenemos una imagen de los científicos como la persona que describe el Dr. Hawkins. Sin embargo, hoy en día cada vez más por podcast, por entrevistas que he visto, analizando un poco historia de muchos de ellos, nos damos cuenta que muchos llegan a tener equilibrios bien interesantes en su vida, que a pesar de que son científicos, se dedican mucho a su familia, son personas sumamente sociables. Sin embargo, de vuelta hace parte como pues a un pequeño, entre comillas, que voy a hacer. Como les digo, no soy quien para venir a criticar el trabajo del Dr. Hawkins. Sin embargo, ¿se puede llegar a este nivel de la razón, pienso yo? Sí, sin descuidar cosas importantes de la vida, como el amor, como la salud, como la familia, que es lo que él critica que suelen llegar a estas personas. Ahora bien, cuando superas este nivel de la razón, vamos al siguiente nivel, que es el nivel del amor, como lo menciona el Dr. Hawkins, que calibra en un nivel de energía de 500. Aquí ya estamos hablando que según él, una población muy bajita de la humanidad ha llegado a este nivel. Ahora, el amor entendido como un amor incondicional, como un amor inmutable y un amor permanente. ¿Cuál es la diferencia entre este amor y el amor que nosotros como seres humanos solemos definir como amor? El amor muchas veces depende de cosas. Depende de admiración por alguien, depende de atracción, depende de resultados. Y cuando desaparecen esos resultados externos, el amor se vuelve un odio demasiado fácil. Cuando esa persona que nosotros decimos amar nos decepciona porque hizo algo que nosotros pensamos que no debería hacer, esa expectativa que tenemos, el amor va muchas veces ligado a la expectativa de que algo se permanezca en su condición, o sea, que no cambie. Pero cuando eso algo cambia, el amor desaparece. Esa diferencia es clave en entender cuál es el amor que estamos hablando acá en el nivel 500. Y ese amor que es totalmente incondicional, que no va a cambiar, vamos a decir como el amor ágape, como el amor de Dios que nos enseñan cuando somos niños, tiene la capacidad de motivar a los demás. Discierne mucho la esencia de las cosas. Él no ve una persona que llega a este nivel, si lo entendí bien, cuando tú interactúas con él no te va a ver a ti como individuo, sino te va a ver a ti como esencia. Porque discierne lo que hay detrás de ti. Ya estamos hablando de niveles espirituales bastante avanzados y profundos, que bueno, voy a intentar explicarlos un poco rápido porque en lo personal yo estoy lejos de esos niveles, muchos de estos temas ni siquiera los entiendo, pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor posible. Nivel 540 es la alegría. Cuando el amor incondicional, que es el nivel anterior, se aplica constantemente y todo el tiempo, el resultado es una alegría interna. Este es un nivel en el que el Dr. Hawkins coloca como los grandes líderes de estos grupos de autoayuda que buscan la sanación y la espiritualidad. La compasión abunda demasiado en este nivel y tienen un efecto notable sobre los demás. Esto me refiero, según él, en este nivel, el solo hecho de entablar una conversación con alguna de estas personas que son guías espirituales muy avanzados, el solo hecho de estar cerca de ellos ya produce en ti algo. Ya como que tu conciencia se eleva porque hay como una energía ahí que transforma la tuya automáticamente, muchas veces sin ni siquiera tener interacción. Entonces es un nivel bien interesante en el que muchas personas buscan tener contacto con ellos. Retiros espirituales, por ejemplo, que hoy en día son cada vez más comunes, buscan precisamente esto.
Nivel 600, bueno, antes de pasar al siguiente nivel, él propone que personas que han experimentado experiencias muy cercanas a la muerte, pero que se han salvado, es decir, que logran ser salvados de un coma inducido, que tuvieron un accidente demasiado fuerte y en el hospital, mejor dicho, hicieron su mejor esfuerzo y lo lograron recuperar, que estas personas han logrado tener estos niveles de conciencia muy cercanos. Y hablando sobre este tema de experiencias cercanas a la muerte, quiero invitarlos a que vayan y lean un poco o vean videos del doctor Manuel Sanz Segarra, quien es un médico que ha trabajado mucho en urgencias y ha logrado reanimar a muchas personas que han estado a punto de fallecer y vuelven a la vida. Y le hizo toda una investigación sobre cuáles eran esas experiencias que ellos llegaron a sentir justo antes de fallecer y volvieron a regresar a este plano terrenal. Y es ahí donde les comento cómo esos niveles de alegría y de paz están cercanos, según el Dr. Hawkins, al nivel de alegría que es el nivel 540. Nivel de paz, que es el nivel de 600 en la escala de energía. Este nivel ya es de espiritualidad pura, ya estamos hablando de una superconciencia. Aquí ya no se distingue entre sujeto y objeto, es el nivel en el que él dice que todas las enfermedades se curan. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no importa, porque el cuerpo ya pasa a ser uno solo con la conciencia, por decirlo así. Y él coloca, el Dr. Hawkins dice acá que este nivel es aquel en el que observa y lo que es observado se vuelve en uno mismo. Si yo contemplo un paisaje, yo termino volviéndome en el mismo paisaje, tomo la identidad del paisaje y de repente yo como observador me vuelvo el observado y el observador al mismo tiempo. Es un poco complejo de entender, pero estamos hablando de un nivel de espiritualidad demasiado alto. Y ya los niveles de iluminación de 700 a 1000 ya están asociados con la divinidad o con personas que han tenido influencia sobre toda la humanidad. Y él coloca 3 ejemplos, que es el señor Krishna, el señor Buda, el señor Jesucristo, que han sido fundaciones o los fundadores de grandes religiones que hay hoy en día. No sabría si los fundadores como tal, pero por lo menos toda la humanidad se ha basado en sus enseñanzas para crear toda una corriente religiosa que ha durado por milenios en algunos casos. Así que bueno, ese es el nivel ya en el que una persona influye todo el mundo a través, pues, como los ejemplos que puse, como la religión. Quisiera dejar que en los comentarios me dejaras qué piensas de estos niveles. Por supuesto, yo me quedaría con que llegáramos al nivel de la neutralidad y el nivel de la voluntad, que es lo que está muchísimo más cercano y que como seres humanos sí que podemos lograr y no es tan difícil. Solamente a través de un poco de reflexión podemos volvernos personas realmente neutras. Los niveles de más arriba, la razón, si eres científico y estás estudiando y tienes investigaciones excelente. De ahí para arriba son niveles sumamente espirituales. Al que le gusta la parte holística, conectarse con el ser, con la naturaleza, son niveles que a los que seguramente puedo apuntar a llegar. Por lo demás, no queda más que invitarte a que compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les puede servir. Estudia mucho por tu cuenta todos estos temas, son más críticos, son más analíticos, de mirar cómo los seres humanos muchas veces nos comportamos de una manera u otra de acuerdo a un nivel de conciencia en el que estemos, y esto nos va a llevar a tomar una postura a la hora de enfrentar conflictos, y es ahí donde regreso al nivel de neutralidad que me parece sumamente importante, volvernos personas muchísimo más dialécticas a la hora de resolver conflictos. Conflictos siempre van a haber, y el conflicto parte de la premisa de que no todos somos iguales. Por mucho que nos parezcamos, por mucho que pensemos que tenemos las mismas ideas, hay diferencias. Y la dialéctica parte de aceptar de que eso es normal, de que precisamente la idea es que pensemos diferente, precisamente la idea es que tengamos posturas diferentes en todos los aspectos de la vida, tanto científicos como religiosos, como políticos, pero la invitación es a que los confrontemos de una manera en la que constantemente estemos buscando complementarlos. Si podemos hacer eso, créanme que nuestra vida y mismo la humanidad sería muchísimo mejor. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.